Hola, ¿cómo están? Buen día. Vamos a seguir platicando sobre propósito y plan de vida y esta vez quiero enfocarlo un poco en por qué tener un plan de vida ante una situación de crisis, ¿no? Y este pensamiento surge porque recientemente alguno de mis alumnos me dijo, pero maestra, date cuenta que esto que está pasando, que es toda la situación que estamos viviendo con la pandemia, me cambió mis planes. Entonces, o sea, ¿de qué sirve tener un plan si la crisis va a venir y me va a cambiar todo, ¿no? Entonces, en parte dije, sí, te entiendo, o sea, porque sí es cierto, las crisis vienen y nos cambian todo y nos cambian los planes, pero los planes de vida en particular nos ayudan a estar listos. O sea, es mejor que la crisis te agarre con un plan de por medio a que no tengas ningún plan. Y ahorita voy a decir por qué, ¿no? Llegó la crisis y nos tira todo, ¿no? O sea, nos pasa eso. Y sí es cierto, pero piénsenlo así. O sea, tener un propósito es como una brújula. La brújula marca el norte, te marca como para dónde vas, ¿no? O sea, pero no te marca el camino, ¿no? O sea, te marca el rumbo, te marca la dirección hacia la que debes encaminar tus esfuerzos, pero no te dice qué esfuerzos, no te dice qué camino. No es como que, o sea, la brújula no es como que pongas Google Maps y te dice gira a la derecha y toma esta salida y no hay un camino establecido, ¿no? Sino que simple y sencillamente te dices para allá, pero como hacia dónde, por dónde, si va a haber baches, si no va a haber baches, si va a haber una manifestación que te va a desviar del camino, etcétera. No, eso no lo marca, pero sabes para dónde vas y tener esa idea de ir para saber para dónde vas es primordial. Porque te da algo que muchas de las personas ni siquiera tienen, ¿no? O sea, ni siquiera tienen una idea de cómo para dónde van y cómo y hacia dónde encaminar sus esfuerzos. Y cuando una persona no tiene claro ese plan y se encuentra en una situación de crisis, la crisis le pega más fuerte, ¿no? Entonces eso es bien importante. También vean el propósito o el plan de vida como o sea, tú imagínate un arquero que jala la flecha y tiene lista la flecha para lanzarla y saber o tener un plan es saber a dónde apuntar. Si no tienes el plan, entonces el arquero estaría pues haciendo esto y a ver a dónde caiga, ¿no? Y a la buena suerte la flecha le pega a algo y no mata a alguien y cae en algún lugar adecuado, cuando en realidad tener el plan es saber hacia dónde dirigir la flecha y con cuánta fuerza jalar el brazo y, ¿no? Esa es la situación de tener un plan, ¿no? Que se puede atravesar cualquier situación, sí, se puede atravesar, pero es importante ir trazando planes porque los planes son lo que te va a dar más certeza y te va a dar más preparación precisamente ante las crisis, ¿no? Eh, Pienso en Víctor Frankl y el libro de El hombre en busca de sentido, en donde él, su principal postulado o una de las cosas que él se dio cuenta estando en una situación de crisis humanitaria extrema, que era una situación de verdad de estar en un campo de concentración, es que se dio cuenta que la mayor supervivencia estuvo en aquellas personas que tenían un plan, tenían un propósito, tenían una razón para salir del campo de concentración, ¿no? Y esos fueron los que tuvieron mayores posibilidades de sobrevivir. La gente que no tenía un propósito en un determinado momento se dejó morir, ¿no? Con todo y que las situaciones eran extremas, sí, con todo y que las situaciones eran difíciles, sí, con todo y que las circunstancias no eran las mejores, sí, y que por supuesto hubo gente que tal vez tenía un propósito y pese a ello, pues sufrió padeció y perdió la vida en esa circunstancia, la mayor supervivencia se presentó entre aquellos que estaban decididos o que tenían un plan. Entonces, es súper importante, ¿no? O sea, en una situación compleja, saber para dónde vas
y saber para dónde van tus esfuerzos, porque los ajustes se hacen en la medida del cambio que llega y entonces tú haces ajustes para nuevamente ponerte en el camino hacia el rumbo donde tú vas. Y es más fácil, pero si no lo tienes, entonces llega la crisis, te desajusta todo y entonces ya si antes no tenías un propósito, es menos claro después de la situación de crisis, ¿no? Entonces, también la situación, o sea, aquí me gusta mucho verlo como en esta parte donde dicen es que pues yo voy al día y vamos improvisando en el camino. Sí, pero justo acabo de leer una frase que me marcó, me gustó muchísimo, que decía, solo puede improvisar quien está bien preparado. Y sí es cierto, o sea, para improvisar tienes que estar preparado, tienes que tener información, tienes que tener claridad de tus herramientas, tienes que tener claridad de tus valores, tienes que tener claridad de tus fortalezas, tienes que tener claridad de tu core business, que es como el corazón de tu negocio o el corazón de tu marca personal. Es decir, ¿cuál es mi propuesta de valor? Mi propuesta de valor personal. ¿Qué tengo yo para ofrecer? En esta situación de crisis, ¿yo qué puedo dar? ¿No? O sea, ¿por qué puedo o cuáles son las herramientas a través de las cuales yo puedo sobrevivir o adaptarme a esta situación? ¿No? Y entonces, ¿quién tiene más claridad respecto a esas cosas que tiene, ¿no? Tiene la más probabilidades de ser más resiliente, de adaptarse de manera rápida a la situación, de llegar más rápido a su punto de equilibrio, de volver a poner su vida en marcha, más que aquellos que no lo tienen, porque el que no tiene ese plan, el que no tiene esa claridad, el que no conoce sus fortalezas, el que no conoce cuáles son cuál es su propuesta de valor, entonces está todavía más perdido, o sea, el impacto le puede llegar de una manera más grave, ¿no? O más profunda y le puede costar más trabajo reconstruirse, ¿no? O adaptarse a la situación. Entonces, creo que el hecho de tener un plan en situación de crisis es valiosísimo, pese a que la crisis llegue y te destruya los planes, ¿no? O te cambie por completo la perspectiva. Cuando tienes un plan, es más fácil retomar el rumbo porque ya sabías para dónde ibas que no tenerlo, ¿no? Entonces es como un paracaídas, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Entonces, por eso de ahí quería yo de hablarles de la importancia de tener un plan de vida y del valor que puede tener para rescatarnos en una situación de crisis, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video y bueno, pues espero que les sea de alguna utilidad en esta situación que estamos viviendo el día de hoy. Muchas gracias.